Daniel capítulo 3. Vamos a leer desde el verso número 1. Aquí tiene un subtítulo que dice rescatados del horno de fuego. Amén. Y leemos en el nombre precioso de Jesús. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, a oír todos los pueblos, escuchen, todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Señor, gracias por tu palabra. En esta hora abrimos nuestra mente como nuestro corazón para recibirla, Señor, con gozo. Tu palabra que salva, tu palabra que cambia, tu palabra, mi Dios, que transforma, tu palabra, mi Dios, que edifica, tu palabra, mi Dios, que consuela, tu palabra que bendice y tu palabra, mi Dios, que prospera. En el nombre de Cristo Jesús, creo que no saldré igual de esta casa en esta mañana, sino que saldré cambiado, transformado, bendecido y prosperado en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. ¿Cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén por su palabra. Ahora vamos a examinar este capítulo 3 de Daniel y todo lo que aquí está sucediendo. Dice que había un rey llamado como Nabucodonosor. Era el rey de cuál ciudad? De Babilonia. Dice que este hombre levantó una estatua que medía 27 metros de alto. ¿Usted se imagina una estatua de ese tamaño? 27 metros de alto. Medía 2.7 metros de ancho. Y fue probablemente hecha de madera y recubierta de oro. Fue colocada sobre un pedestal, de manera que a las personas que estuvieran a la distancia podían ver aquella estatua que brillaba. Se cree que esta imagen era o del mismo Nabucodonosor, o de ídolo o de la deidad principal de Babilonia, en este caso que era el dios Be. Así que Nabucodonosor entonces dio la orden de reunir todo su equipo de trabajo y todos los que gobernaban con él, con una intención, y la intención era que todos honraran, que todos adoraran y que todos se postraran hasta la imagen que él había diseñado o creado. Y parte de ese equipo de trabajo de Nabucodonosor estaban 3 jóvenes israelitas
ellos también tenían que presentarse al igual que el resto del equipo de trabajo de Nabucodonosor. Ellos también tenían que honrar, tenían que adorar, tenían que postrarse ante aquella imponente imagen. Ahora, recordemos que estos jóvenes fueron traídos ¿de dónde? De Israel. Ellos conocían al Dios de Israel. Y a pesar de que habían sido traídos de allá hacia Babilonia, ya ellos tenían 20 años allí. Fíjese, ya tenían 20 años allí cuando Nabucodonosor decide construir aquella imagen y que todo pueblo, lengua y nación tenían que postrarse ante aquella imagen que él había creado. Entonces el primer punto que vamos a ver en esta mañana es que estos jóvenes no adoptaron su cultura. Ahora, a pesar de que tenían 20 años en Babilonia, estos jóvenes no se cedieron a la cultura de Babilonia. Ahora, ¿qué es la cultura? La cultura es la manera total de la vida de un pueblo, es decir, cómo se visten, qué tipo de comida ingieren, cuáles son sus reglas, cuáles son sus costumbres que ellos practican en esa nación. Mire, y esto varía de nación en nación, es decir, la cultura y la tradición de Venezuela no es igual la misma cultura y la tradición de Francia. La gente allá se viste de una manera diferente, habla de una manera diferente, ¿verdad que sí? Come de una manera muy diferente a nosotros. Entonces la cultura varía, es diferente de nación en nación. Ahora, normalmente, cuando una persona viaja a otro país y reside allí, hace su residencia en esa nación, esa persona comienza a adoptar la cultura de esa nación. Es decir, la persona comienza a vestirse como se viste la gente en esa nación. Su estómago se adapta a la comida de esa nación. Comienza a practicar las costumbres de esa nación. Inclusive el acento, la manera de hablar en esa persona cambia y comienza a hablar con el acento de las personas que viven en esa nación. Mire, yo tengo un amigo con el cual me crié y está aquí mismo en Trujillo. Y cuando hablo con él ya no habla maracucho, tiene el acento de los trujillanos. Y yo le digo, ¿para dónde se te fue el maracucho? ¿Ven? ¿Por qué? Porque se adaptó a la costumbre de esa ciudad, de ese lugar donde él ahora está. Entonces el punto es este: a pesar de que estos jóvenes tenían 20 años en Babilonia, dice la palabra desde el capítulo 1 de Daniel, que ellos se negaron hasta aún comer la comida que ofrecía el rey para que ellos se alimentaran. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo número 7. Deuteronomio, capítulo 7, y vamos a leer los primeros 6 versículos. Escuche cómo dice aquí: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y han echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, y 7 naciones mayores y más poderosas que tú, el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. Dice, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. El verso 3, note cómo dice, no emparentarás con ellas, no darás a tu hijo ni a su hija, ni tomarás a su hijo para tu hijo, porque entonces te enviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habréis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebrantaréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces notemos que Dios le prohibió a su pueblo que no tuvieran alianzas con ninguno de esas naciones, que no emparentaran con ellos,
¿Por qué? Porque la consecuencia era que iban a desviar sus corazones del Señor, llevando a la gente a inclinarse a dioses ajenos. Entonces, dentro de la cultura del reino de Dios, prevalecen dos principios espirituales que son importantes. Número uno, la fe en Jesucristo. Diga conmigo, número uno, la fe en Jesucristo. Y número dos, la obediencia a sus enseñanzas. Son los dos principios espirituales que siempre prevalecen dentro del reino de Dios. Ahora, aún en esta nación, aquí en Venezuela, prevalecen ciertas costumbres y tradiciones que llevan a mucha gente a adorar a ídolos. Y vamos en esta mañana a hablar a algunos de ellos, no vamos a poder tocar todos. Pero vamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versículo número 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces fíjese lo que la palabra dice. La tradición lleva al creyente a violar la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay tradiciones de carácter religioso, entre comillas, de carácter religioso. Por ejemplo, número uno, la Feria de la Virgen de Maracay. ¿Cuántos conocen esa tradición aquí? Se celebra desde el 11 de noviembre hasta el 18 de noviembre, con la finalidad de adorar, según ellos, a la Santa Patrona. A la Santa Patrona. Y quiero que usted entienda esto si hay católicos aquí en esta mañana. Pero yo tengo que decir la verdad de lo que la palabra dice, no mi opinión personal, sino lo que la palabra de Dios dice. María nunca ha sido la madre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un ser increado. Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios no lo creó nadie. Ahora, María fue el vehículo que el Señor o que Dios usó para traer a este mundo a su Hijo Jesús. Entonces es muy distinto decir que María es la madre de Dios y otra cosa es decir que María es la madre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Son dos cosas muy distintas. Miren, no estamos insultando a María, no la estamos ofendiendo, no estamos diciendo que ella es una prostituta. Pero aquí en la palabra no veo nada donde dice que yo debo honrarla, venerarla o adorarla a ella. Inclusive, para que lo entendamos mejor, vamos a Lucas. Hubo alguien que quiso que Jesús quebrantara la palabra con respecto a lo que estamos hablando. Lucas capítulo 11, mire lo que dice Lucas capítulo 11, versos 27 y 28. Dice, mientras él decía estas cosas, Jesús estaba predicando, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, escuchen lo que la mujer le dijo a Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo. ¿Cuál fue el vientre que lo trajo? El de María. Y los senos que mamaste. Fíjese lo que esta mujer le está diciendo a Jesús. Estaba llevando a Jesús a que le diera importancia a quién. A María. Y fíjese lo que Jesús contesta. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aún Jesús no cayó en tradiciones y costumbres. Aún Jesús no cayó a adorar ni a venerar a su madre, sino que enseñó la verdad. Yo estoy aquí y bienaventurado, feliz, gozoso, bendecido, todo aquel que obedece la palabra de Dios y la cumple. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Gloria a Dios. Número 2. La procesión de la divina pastora. Dice que ella es llevada, escuche, en procesión por las calles al santuario que se encuentra en Santa Rosa. Quiero que leamos el Salmo 115.
es llevada en procesión hasta el santuario que está en Santa Rosa. Mire lo que dice el Salmo 115, versículo del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, lo construyó, lo fabricó, lo diseñó un hombre. Verso 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y el verso 8 dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Construyen un ídolo. ¿Quién lo construye? ¿Quién lo diseña? El hombre. Y luego que lo construyen, supuestamente es un Dios. Pero tiene pies y no puede caminar. Y tiene que empujarlo. ¿Por qué pedirle a un Dios que tiene pies y no puede caminar? Que tiene boca y no puede hablar. Que tiene ojos y no puede ver. ¿Usted lo leyó conmigo? No lo dice el pastor Juan, lo dice en la Escritura. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen. Lo hace un hombre. La palabra ídolo significa sin valor, algo vano. Entonces, ¿por qué adorar a algo que no tiene valor? ¿Por qué adorar algo que es vacío, que es vano? Entonces, cuando la gente cae en esto, su corazón se corrompe. ¿Por qué? Porque está dejando de adorar al Dios vivo por estar adorando a un ídolo, por algo que el hombre creó. Amén, iglesia. Tercera costumbre. Los diablos danzantes. ¿Usted ha escuchado eso? Los diablos danzantes es una costumbre aquí en Venezuela. Escuche, algunos devotos se reúnen en grupos, son llamados cofradías. Ellos se disfrazan de diablo, y marchan danzando a la iglesia. ¿Qué le parece? Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de Dios. ¿Usted cree que la iglesia fue llamada a disfrazarse de diablo? ¿De Satanás? ¿De rabo peludo, como usted lo quiera llamar? La iglesia no fue llamada a disfrazarse del diablo. La iglesia fue llamada ¿a qué? A reprender al diablo, a echarlo fuera, a que esté debajo de nuestros pies. No hacer alianza con él, no parecerme a él, no disfrazarme de él. Amén, iglesia. Número 4. La parranda de San Pedro. La historia cuenta, presta atención, la historia cuenta que una mujer esclava, para salvar la vida de su hija, hizo una promesa a San Pedro. Eso tiene mucha costumbre aquí, no solo con San Pedro, sino con otros ídolos. Pero esta lo hizo con San Pedro y le prometió que en su día ella le cantaría y ella le bailaría en su honor. Leímos hace rato el Salmo 115, ¿verdad? El verso 1 dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, sea la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Verso número 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces muchos son engañados creyendo que al practicar estas tradiciones están sirviéndole a Dios. Pero en verdad llevan a la gente a violar la palabra y los mandamientos del Señor. Mire, y esta es la estrategia de Satanás,
que muchos no han podido ver. Satanás, a través de esas diferentes tradiciones y costumbres que son diferentes de nación en nación, quiere llevar al pueblo ¿a qué? A que el pueblo quebrante el mandamiento de Dios, a que el pueblo adore más la creación que al Creador. Pero la iglesia fue llamada no a adorar a la creación. Fuimos llamados ¿a quién? A adorar, a alabar, a cantar, a agradar al Dios único y verdadero, creador del cielo y de la tierra. Solo a Él es la gloria. Entonces estos muchachos se resistieron. No vamos a hacer. No vamos a adorar esa imagen. No lo vamos a hacer. Número 2. Debemos resistir a la opinión popular. Dice aquí la palabra que este rey Nabucodonosor había dado la orden de que se reunieran todo su equipo de trabajo, los gobernadores, los sátrapas, los tesoreros, los oidores, los magistrados, los capitanes. ¿Para qué? Con un fin. Ellos tenían un mismo sentir, ellos tenían un mismo pensar. Dedicar aquella imagen para que fuese honrada y para que fuese adorada. El hecho de que muchos tengan una misma opinión no quiere decir que esa opinión es correcta. ¿Escuchó lo que le dije? El hecho de que muchos tengan una misma opinión no quiere decir que esa opinión sea la correcta. Miren lo que dice Proverbios capítulo 28. Proverbios 28. Verso número 2. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Es decir, cuando los líderes de una nación, en este caso los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, si ellos que están en rebelión, esa maldad que hay en ellos va a ser transmitida al pueblo. Nabucodonosor y su equipo de trabajo estaban en unidad para llevar a toda Babilonia a que adorase aquella imagen que él había levantado. Y muchas veces los creyentes, cuando están en un grupo de personas que son mayoría y que no son cristianos, muchos se avergüenzan. Mire, yo conozco muchos que los vecinos no saben que son creyentes. Y cuando salen, nadie les ve la Biblia. Pastor, yo no le veo la Biblia. Él sale con una busaca de pan y regresa con una busaca de pan. Ahí no hay pan, dentro de la busaca está la Biblia. Es que se avergüenzan de que los llamen cristianos, de que los llamen creyentes. Entonces se unen a la opinión popular de la gente. ¿Y qué están haciendo? Están quebrantando la palabra de Dios. Están quebrantando los principios morales del reino de Dios. Y tenemos como ejemplo las 10 vírgenes. Dice que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Eran 10 hermanas, 10 hermanas de carne y de sangre. Pero resulta que a las insensatas se le estaba acabando la sangre. Y a ella les pareció más fácil ir donde sus hermanas las prudentes. ¿Y qué? Pedirle aceite para sus lámparas. Ahora, usted se imagina que su hermana, si usted tuviera una hermana y su hermana se acerca a pedirle algo, ¿usted qué le diría? Que no. Mira, hermanita bella, te quiero mucho, te amo, pero devolvete por donde viniste. No. Usted le da lo que su hermana le vino a pedir, si usted tiene como darle eso. Y es el problema hoy de muchos creyentes que por causa de los sentimientos, por causa de las emociones, muchas veces ceden en lo que los familiares le piden, siendo estos familiares no conocedores de Dios, siendo estos familiares no creyentes. Entonces ceden ¿por qué? Porque tienen una conexión emocional, tienen una conexión sentimental con esas personas.
Si ellas hubiesen cedido, todas las 10 hubieran quedado con sus lámparas. Y si las lámparas hubieran estado apagadas, ¿qué iba a haber? Oscuridad. Todas se hubieran perdido. Entonces no podemos a veces ceder a las peticiones que nos hacen nuestros familiares, si esas peticiones nos llevan a quebrantar la palabra de Dios. Amén. Así que no ceda a esas peticiones, ya sea de un familiar, ya sea de un compañero de trabajo, ya sea de amigos o de vecinos. Si te llevan a quebrantar la palabra de Dios, no lo hagas. Amén, iglesia. Fue lo mismo que le pasó a Adán. Dice que la serpiente con astucia sedujo a quién primero. A Eva. Y logró que Eva comiera del fruto prohibido. ¿Para qué contenía el fruto prohibido? El bien, la ciencia del bien y del mal. Es decir, que dentro de Eva comenzó a mezclarse el bien, pero también el mal. Dejó de ser original. Entonces, Satanás no estaba conforme y fue para que Adán también cayera. Y dice que Eva sedujo a quién? Adán. ¿Qué debió haber hecho Adán? Tomar la fruta y lanzarla lo más posible, lejos de donde él estaba, y restaurar a su esposa, restaurar a su mujer. Pero como un sonso, tenía una unidad sentimental. ¿Con quién? Con su marido, con su esposa. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levánteme la mano. Los esposos, hombres. Allá estamos Carlos Luis, por aquí está este hermano y estoy yo, hombre. Usted sabe cómo se ponen las mujeres cuando quieren algo, ¿verdad? ¿Cómo se ponen? Melositas, ¿verdad? Cariñositas, vienen bajitas, ¿verdad, Carlos? Y ya uno sabe, mira, que queremos. Y uno cae y dice así. Usted se ríe porque usted sabe que es así. Ellas no te llegan insultándote, ofendiéndote. Amor mío, estrella de la mañana, mi peluche, Carlos, mi peluche. Y uno cae. Adán cayó y quebrantó el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? De ese fruto no comeréis. Pero el creyente no ha sido llamado a dejarse llevar por sus sentimientos ni por sus emociones. La iglesia fue llamada ¿para qué? Para dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Fuimos llamados a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El creyente no ha sido llamado para avergonzarse de que somos creyentes, de que somos cristianos. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Mire, debemos ser una misma persona en todo tiempo y en todo lugar. Ya sea que estemos en la iglesia cantando, alabando, adorando a Dios, o ya sea que estemos entre familiares o reunidos con gente incrédula. Debemos siempre dar ¿qué? Un buen testimonio. Debemos anunciar siempre ¿qué? El evangelio de salvación, que trae sanidad, que produce un cambio en la vida de las personas, que restaura, que bendice y que prospera a todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Así debemos ser en todo tiempo, no ser dos personas. Cuando estamos en la iglesia cantamos, alabamos, adoramos, exaltamos a Dios, aleluya, hablamos en lengua, sacamos la metralla. Pero cuando estamos en el hogar somos otra cosa. Y maldecimos a los familiares, maldecimos a los vecinos, damos un mal testimonio y la gente habla mal de nosotros. No puede ser. Como decía el maestro Elías, o somos chicha o somos limonada. Amén. Pero no podemos ser dos cosas al mismo tiempo. Amén, iglesia. Amén. Número 3.
Debemos servirle al Señor desde el lugar donde Dios nos colocó. Vamos a leer Daniel. Libro de Daniel. Daniel capítulo 3, verso número 12. Mire cómo dice aquí. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Fíjese, estos tres jóvenes trabajaban dentro del equipo que tenía Nabucodonosor. Y ellos desde allí, según el cargo que Nabucodonosor les había dado, ellos se mantuvieron firmes en una misma postura. Es decir, si ellos estaban en presencia de Nabucodonosor o en presencia de cualquier otro gobernador, ellos mantenían su postura de que eran creyentes, de que eran fieles a Dios, de que le servían a Dios. Amén. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12. Verso 28 al versículo número 30. Y aún lo puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dice el verso 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros de la palabra? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Entonces fíjese lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Hay gente o hay creyentes que Dios ha llamado para trabajar dentro de la iglesia. Hay un trabajo que se realiza dentro de este recinto. Los que fueron llamados a ser apóstoles, pastores, maestros, profetas y evangelistas. Ellos trabajan ¿dónde? Dentro del recinto. Son los 5 pilares que sostienen cada congregación en cada lugar del mundo. Pero Dios también llamado a otro equipo a trabajar allá afuera. Hay un trabajo interno dentro de la iglesia, pero también hay un trabajo allá afuera, un trabajo externo. Y allí donde Dios te llamó, ya sea en la empresa, en tu propio negocio, ya sea dentro o fuera de tu casa, ya sea como abogado o como enfermera, ya sea como comerciante o como electricista, desde allí usted puede servirle a Dios. No es necesario subir a un altar y tener un púlpito. Usted puede montar su mismo púlpito allí en el negocio donde usted está y predicar del evangelio y establecer el reino de Dios en cada persona que le va a usted allí a comprar. Entonces hay un trabajo externo allá que debemos de realizar. Desde allí debemos permanecer firmes como cristianos que somos. Desde allí debemos establecer el reino de Dios. Desde allí debemos clamar y orar por ese lugar, por todas las personas que están trabajando alrededor de usted. Desde allí el Señor te colocó, sin importar el cargo ni la profesión, tú puedes servirle al Señor. Ay, pastor, pero es que yo no soy pastor, es que yo no soy maestro. Usted no necesita ser pastor y maestro si Dios no lo llamó a hacer esto. Pero si usted es un electricista, un abogado o tiene un negocio propio, allí usted puede servirle a Dios. Fuimos llamados a impactar las naciones con este evangelio. Fuimos llamados a alcanzar cada vida para Cristo. Fuimos llamados a conquistar. Fuimos llamados a colonizar con el evangelio a cada lugar en esta tierra. Para eso fuimos llamados, sin importar el cargo o el don que Dios nos ha dado.
Pero esto no va a suceder si los que Dios llamó a trabajar allá afuera no cumplen su labor. Miren, no tenga temor. El Señor está con usted. Desde allí, desde donde Dios te colocó, desde allí sírvele al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y el Señor te usará de una manera extraordinaria. ¿Cuánto lo creen? Y ese es lo fuerte que es para Él. Esto hacían estos jóvenes. Estaban con el equipo de Nabucodonosor. Ellos creían en otros dioses. Ellos adoraban estatuas, pero ellos le servían a Dios. Dentro del equipo de Nabucodonosor. No importa donde estemos, podemos servirle al Señor. Y podemos predicar este evangelio. Amén. Número 4. Debemos obedecer a Dios. Diga conmigo, yo debo obedecer a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo quiero que usted diga conmigo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjese lo que los apóstoles dijeron. El concilio, el sumo sacerdote, en este caso le habían dado una orden a los apóstoles: no enseñen en el nombre de Jesús. Y fue cuando Pedro respondió al concilio que era necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Miren, Nabucodonosor había dado la orden de que toda la nación honrara y adorara aquella imagen. Y estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, también estaban obligados a adorar aquella imagen. Miren, no debemos cumplir con la obligación de una persona si tal obligación te lleva a desobedecer a Dios. No la debemos cumplir. Es cierto que estamos en esta tierra y que usted y yo fuimos llamados a servir a esta humanidad en el nombre del Señor Jesús, pero no para obedecer al hombre, si esa obediencia nos lleva a quebrantar la palabra de Dios. No fuimos llamados a agradar a Dios, fuimos llamados a agradar a Dios, no a los hombres. Estamos en autoridad, estamos sujetos a autoridad, es decir, obedecemos a Dios primeramente y a aquellos hombres, pero que están sujetos bajo la cobertura y la autoridad de Dios. Mire, estos muchachos, estos jóvenes, tomaron la decisión de no hacer lo que Nabucodonosor pedía, y era lo que el resto hizo. Y a pesar que el resto decía otra cosa, ellos permanecieron firmes, obedeciendo primero a Dios y agradándole a Dios. Ante cualquier circunstancia que usted experimente, siempre obedezca primero a Dios. Que todo lo que usted haga o diga sea aprobado por Dios y sea para agradarle solo a Él. Amén, iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Número 5. Solo Dios merece honra y adoración. ¿Cuántos creen esto? Solo Dios. Mateo capítulo 4, verso número 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando Nabucodonosor supo que estos tres jóvenes no habían obedecido a su mandato, dice la palabra que Él los envió a llamar y les dio una nueva oportunidad, y los llamó y les dijo: a ver, Sadrach, Mesach y Abednego, es cierto que ustedes no adoran
que ustedes no oran, que ustedes no veneran a la imagen que yo he hecho. Si no lo hacen, entonces vino Nabucodonosor y los amenazó. Serán echados al horno de fuego. Y vamos a leer lo que estos jóvenes le contestaron al rey. Mira lo que dice allí Daniel, capítulo 3, verso 16. Mire cómo le respondieron al rey. Daniel 3, 16. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Miren lo que le dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, y tampoco adoraremos aquella imagen que tú has levantado. Y le quiero leer este mismo texto, como dice en el lenguaje actual. Dice: Sadrac, Mesach y Abednego le respondieron: su majestad, eso no es algo que nos preocupa. ¿Tú me estás escuchando? El rey le dijo: si no adoran, van al horno de fuego. Y ellos le dicen al rey: eso no nos preocupa. ¿Cuántos cristianos preocupados hoy día? Pastor, mañana no me amanece café, hoy no duermo. Y se acuestan preocupados, creyendo que la preocupación le va a traer el café. Y estos que estaban amenazados de muerte, le dicen al rey: esto no nos preocupa. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero si aún así no lo quisiera, nosotros no pensamos adorar esa imagen de oro. Notemos la firmeza de estos tres varones. A pesar de que fueron amenazados con quitarles la vida, ellos decidieron honrar y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos conocían el mandato de Dios. Ellos sabían que el libro de Éxodo, que escribió Moisés en el capítulo 20, verso 5, dice: no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Por eso no lo hicieron. Se mantuvieron firmes a la palabra. Ellos preferían aún morir que desobedecer a Dios. Ahora, cualquiera hubiera honrado y hubiera adorado la imagen. No, me van a quitar la vida, yo mejor adoro esto. Yo pregunto: ¿qué hubiese hecho usted? Si el rey lo hubiese amenazado a usted: si usted no adora la imagen, yo le quito la vida a usted. Niegue que Jesús es el Señor. Niegue que usted es cristiano. Yo lo dejo ir. ¿Qué hubiese hecho usted? Ahora, yo me preguntaba: ¿qué llevó a estos jóvenes a tomar esta decisión? Si estaban a punto de perder la vida. ¿Sabe por qué no lo hicieron? Ellos conocían la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eran palabras de Pablo, que estaba en la cárcel, esperando que fuese llamado para ser decapitado. Y él decía esas palabras: estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Pablo le daba testimonio a Timoteo: hijo mío, aquí estoy preso, esperando el día en que voy a ser ejecutado. Pero la palabra que Dios me ha dado
ella ha sido depositada en mí. Ella es quien me alienta, ella es quien me guía, ella es quien alumbra cada día mi camino. Quien su palabra. La palabra era lo que mantenía a Pablo firme, sabiendo que iba a morir. Ve el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha sido dado a los que le obedecen. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Si usted le obedece a Dios, el Espíritu de Dios está con usted. Los apóstoles sabían que ellos no estaban solos cuando Dios los mandó a hacer su obra. Ellos sabían que bajo cualquier ataque y por cualquier cosa por la causa de Cristo, ellos sabían que el Espíritu Santo los acompañaba, que el Espíritu Santo los respaldaba y que el Espíritu Santo los apoyaba. El Espíritu Santo es aquel que cada día nos ayuda y nos socorre en medio de todas las circunstancias que vivimos. Usted no camina solo en esta tierra. Usted no anda solo en esta tierra. Usted no es un peregrino en esta tierra. Usted es un hijo de Dios. Y la mano de Dios a través de su Espíritu es quien cada día lo fortalece a usted para continuar, para seguir, para avanzar y para alcanzar la victoria. Diga conmigo, yo soy una victoriosa. Cada día yo soy victoriosa. ¿Amén? Número 6, voy terminando. Diga conmigo, Jesús es fiel. ¿Cuántos creen que Jesús es fiel? Segunda de Timoteo capítulo 2, verso número 13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Miren, estos varones fueron lanzados al horno de fuego. Y vamos a leer lo que la palabra dice que sucedió. Daniel capítulo 3, verso 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, es decir, se asustó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos le respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y dijo al rey: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Esto es para aquellos creyentes que piensan que están solos, que en medio de la prueba Dios no los oye, que en medio de las pruebas ellos no experimentan el poder de Dios, que en medio de las pruebas se desesperan y se llenan de estrés. Fíjese, estos varones fueron lanzados al horno de fuego. Había sido calentado 7 veces más de lo normal. No había oportunidad que estos jóvenes salieran vivos de allí, sino que conforme cayeran al horno, inmediatamente iban a morir. Pero dice la palabra que cuando cayeron, no cayeron solos. Dice que uno con un aspecto como hijo de Dios estaba con ellos. Jesús estaba con ellos. Jesús es fiel y en cada circunstancia que vivimos, Él siempre esté allí. Aunque muchas veces no lo escuchemos, aunque muchas veces no lo experimentemos su presencia, aunque muchas veces usted y yo no lo veamos, Él es fiel. Él siempre estará allí para ayudarte. Él siempre estará allí para consolarte. Él siempre estará allí para levantarte. Él siempre estará allí para entregarte la victoria sobre cada circunstancia que tú experimentes. Póngase sobre sus pies en esta mañana.
Mire, mientras que este rey ordenó a todas las naciones que adoraran esa imagen, la iglesia de Dios adora aquí al Dios Todopoderoso. Y quiero que por un momento usted cierre sus ojos ahí. Quiero que usted